En el capítulo 2 del libro de Efesios vamos a estar traduciendo. Hoy tenemos una visita muy especial. Algunos vienen desde Estados Unidos y bueno, queremos que el mensaje también pueda ser comprensible para ustedes. Entonces, nuestra hermana María Angeli nos va a ayudar un poco con el tema de la traducción. We're going to translate so you guys can understand the sermon. Listo, hace 8 días vimos lo que fue la parte final del capítulo 2 de Efesios. A week ago, we saw in the final part of chapter 2 how Vimos que Dios no solamente nos reconcilia con Él verticalmente, how God not only reconciled us vertically with Him, sino que también nos reconcilia entre nosotros horizontalmente. but also with each other horizontally. Y es importante reconocer que en esa época en particular And it's important to know that in that time, había una marcada diferencia, o incluso se podría decir que había una discriminación entre creyentes judíos y gentiles. at that time there was a big difference, or we could even say discrimination between Jewish believers and Gentiles. Si usted como colombiano o como persona no judía hubiese nacido en esa época, If you, as a non-Jewish person, have been born at that time, usted hubiese sido tildado como un incircunciso, you will be called uncircumcised, o sería considerado como un cristiano de segunda categoría. or you will be a second-class Christian. Usted tendría que adorar en el templo en una región separada, You would have to worship in the temple in a separated region, por una pared intermedia para que usted no se mezclara con los judíos. divided by a wall, so you do not mix with the Jews. Usted sería tratado como alguien extranjero o advenedizo You would be treated as a foreigner or an alien, y por lo tanto usted no poseería el derecho legítimo de ser parte del pueblo de Dios. and you wouldn't have the legitimate right to be part of God's chosen people. Es por esto que Pablo escribe, finalizando el capítulo 2, That's why Paul writes them at the end of chapter 2. él les escribe a los creyentes que dejen de verse como extranjeros o advenedizos. He writes to the believers that they don't see themselves as foreigners or aliens. En otras palabras, que dejen de verse como personas inferiores, In other words, that they stop seeing themselves as inferior. porque estando en Cristo los gentiles Because being in Christ, the Gentiles gozan de las mismas bendiciones espirituales que los judíos. we can enjoy the same spiritual blessings as the Jews. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22, Ephesians 2:19-22. dice ahí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo le está enseñando aquí a los cristianos gentiles Paul is teaching to the Gentiles que espiritualmente ya no hay una pared intermedia de separación. that spiritually there is no longer a dividing wall. Su identidad en Cristo ya no es extranjero ni advenedizo. Their identity is no longer a foreigner or alien. Los gentiles en Cristo son conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. They were fellow citizens with the saints and members of the family of God. Familia que es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A family which is built on the same foundation of the apostles and prophets. Y tiene como piedra fundacional a Jesucristo mismo. And Jesus Christ is the cornerstone. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a estar viendo en el capítulo 3 de Efesios However, today we are going to see in chapter 3 que predicar estas verdades le costó mucho al apóstol Pablo. that preaching these truths was really hard for Apostle Paul, Al punto que él terminó encarcelado to the point that he ended up in jail y por poco asesinado por enseñar esto. and nearly killed. Pero hermanos, lo que sostuvo precisamente al apóstol Pablo en medio de esa cruel persecución But what sustained the Apostle Paul in the midst of everything fue ser consciente de la gracia de Dios en su vida. was being aware of God's grace in his life. Por eso el título del sermón de hoy es That's why the title of today's sermon is Una vida consciente de la gracia de Dios. A Life Aware of God's Grace. Hermanos, que el Señor nos conceda como iglesia vivir vidas donde seamos conscientes de la gracia de Dios. May the Lord help us to live lives where we're aware of God's grace. Vamos a leer Efesios capítulo 3, los primeros 13 versículos y comenzamos este tiempo con oración. Let's read Ephesians 3, the first 13 chapters, please. Dice ahí, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Let's pray. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana. Father, we want to ask you that you help us today. Ayúdanos a comprender tu palabra. Help us to understand your word. Ayúdanos a ser iluminados por ella. Help us to be brightened by your word. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a que esa luz que recibimos la podamos llevar a la práctica. And help us to practice what we learn about you. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. We pray that the Holy Spirit brings conviction to our lives. Padre, que tú nos ayudes a ser conscientes You help us to be aware
de lo que significa ser receptores de tu gracia. of what it means to receive your grace. Ayúdanos a recordar que esa gracia no fue dada solo para salvarnos, Help us remember that grace wasn't only for salvation. esa gracia nos fue dada también para que ahora vivamos para ti. It was also given to us to live for you. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Help us to live with your word. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Lo primero que podemos ver ahí en Efesios capítulo 3 es que el apóstol Pablo sigue hablando acerca del tema de los gentiles. Y era un problema bastante serio, como les comentaba al principio del sermón. What we see in chapter 3 is that Paul is talking about the Gentiles, and it's been a problem since chapter 2. Y todo ese ministerio del apóstol Pablo tenía un fundamento, que es la gracia de Dios. And all that ministry that Paul was doing had the purpose of showing God's grace. El primer punto que vamos a ver en la mañana de hoy es que la gracia de Dios debe ser administrada. The first point is God's grace must be administered. Dice en Efesios 3 del 1 al 2, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, y miren la palabra que usa Pablo, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración en el idioma original The word administration in the original language hace referencia a una palabra comercial refers to a commercial or economic word, o a una mayordomía económica. Administración económica. to economic administration. Eso quiere decir que Pablo no veía la gracia simplemente como algo que recibió una vez y ya. This means that Paul did not see grace simply as something he received once, Pablo veía la gracia como algo que él debía administrar con sabiduría. but he saw grace as something that should be administered. Y tenemos que aprender ese mismo principio para nuestras vidas. And we need to learn the same principle for our lives. Hay muchos cristianos que han limitado la gracia de Dios solo a la salvación. There are many Christians who have limited God's grace only to salvation. Pero la Biblia nos enseña que la gracia es un regalo diario que recibimos. Es un regalo diario que recibimos y que debemos administrar con sabiduría. But it's a daily gift that we must administer with wisdom, Porque es necesaria para absolutamente todo. because it's necessary for everything. Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y ahí vemos la misma palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que desde el momento de su conversión, usted ha recibido al menos un don para administrar. From the moment of your conversion, God has given you at least one task to administer, Y es tu responsabilidad administrarlo bien. and it's your responsibility to administer it well. En el versículo 11 de Primera de Pedro 4 vemos cómo debe ser administrada esa gracia de Dios. In verse 11 of 1 Peter 4, we can see how that grace has to be administered. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que si la forma en que tú usas tu don llama la atención sobre ti, es porque lo estás usando mal. This verse means that if your gifts
draws attention to you, you are misusing it. Pero si tu don llama la atención sobre Cristo, But if your entonces gift, estás siendo un buen administrador. but if your gifts draws attention to Christ, then you are being a good steward of grace. Ahora debemos tener claro que ser un buen administrador de la gracia de Dios We should be aware that being a good steward of God's grace no significa que vamos a tener una vida fácil. does not mean that we will have an easy or comfortable life. No significa que vamos a tener una vida cómoda. De hecho, en la mayoría de los casos, ser un buen administrador de la gracia traerá persecución. In fact, in most cases, being a good steward of grace will bring persecution. En ocasiones, ser buen administrador de la gracia de Dios va a traer burlas, va a traer rechazo, It could be va a traer señalamientos a tu vida. a rejection and finger pointing into your life. Efesios capítulo 3 en el versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Cuando dimos la introducción a esta carta, hablábamos de que la carta a los Efesios fue escrita desde la cárcel. We're talking about when we started Ephesians that this was written from prison. Eso quiere decir que en ocasiones ser un buen administrador de la gracia de Dios te va a llevar a la cárcel. This means that sometimes the stewardship of God's grace can lead you to Yale. En el libro de los Hechos podemos ver cómo fue el arresto del apóstol Pablo. In the book of Acts, we can see how Paul ended up in jail. Hechos capítulo 21, verso 27. Acts 21, verse 27 to 29. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pueden ver cómo en la mente de los judíos el solo hecho de que un griego entrara al templo era profanarlo. We can see that in the minds of the Jews, the fact that a Greek entered the temple was to... El hecho de que un griego entrara al templo era una acción tan grave para ellos que consideraban que el que hiciera eso debía morir. They thought that if a Greek entered the temple, it was such a serious act that it deserved death. Si seguimos leyendo en Hechos capítulo 21, podemos notar que la reacción de los judíos fue matar a Pablo por esto. If we keep reading in Acts 21, we can see that the Jews wanted to kill them. Dice en el verso 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la campaña, como el comandante de la campaña, de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Básicamente, esto nos muestra, hermanos, que por predicar la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, Pablo podía morir. We can see that just because they were preaching about the Gentiles joining God's grace, they were going to be killed. Si no hubiese llegado el tribuno o el comandante con los soldados, prácticamente a Pablo le hubiesen aplicado una paloterapia.
Basically, if the soldiers hadn't arrived, Paul would have been killed. Hubiesen muerto por causa de esto. Pero miren lo interesante. Pablo en Efesios capítulo 3 está diciendo que él era prisionero de Cristo. Look, what's interesting about our base text is that Paul says that he was a prisoner of Christ. Pablo no dijo que era prisionero de los judíos. He didn't say he was a prisoner of the Jews. Pablo no dijo que era prisionero de los romanos. He didn't say he was a prisoner of the Romans, Él dijo que era prisionero de Cristo Jesús. but rather that he was a prisoner of Christ. Eso quiere decir que Pablo era consciente He was aware que a pesar de que su situación era muy incómoda, that even if the situation was very uncomfortable, a pesar de que había sido golpeado por una turba furiosa que lo quería matar, even though he was being hit by a furious mob, a pesar de las dificultades que había enfrentado, Pablo sabía que Cristo estaba al control. he knew that Christ was in control. Pablo tenía claro, y no solamente de manera teórica, sino de manera práctica o experiencial, que Cristo está al control. Paul was clear, and not only in theory, but also in a practical and experiential way, that Christ was in control of every situation in his life. Pablo no era prisionero de sus circunstancias. He wasn't a prisoner of circumstances. Pablo no era prisionero de sus malas decisiones. He wasn't a prisoner of his bad decisions. Pablo era prisionero de Cristo. He was a prisoner of Christ. Ahora déjame preguntarte, ¿de quién eres prisionero tú? Let me ask you, Cuando tú pasas por una situación difícil en tu vida, ¿tú podrías decir que eres prisionero de Cristo como Pablo? when you go through a difficult situation in your life, can you say that you're a prisoner of Christ? ¿O tú dirías más bien que eres prisionero de tu situación económica? Or you would say that you're a prisoner of your situation? ¿O dirías que eres prisionero del estrés laboral? Or a prisoner of the stress caused by your job? ¿O dirías que eres prisionero de esa materia que no has podido pasar en la universidad? Or that class that you failed at college? ¿O tal vez dirías que eres prisionero de tus sentimientos? Or a prisoner of your feelings? Hermanos, decía un predicador, el mundo ofrece libertad para esclavizar. A preacher said once, the world offers freedom to enslave, Pero Cristo ofrece esclavitud para libertad. but Christ offers slavery to free us. Pablo era consciente de que él era prisionero de Cristo. Paul was aware that he was a prisoner of Christ, Y eso le ayudó en medio de su aflicción. and that helped him in the midst of his problem. Es interesante que esta es la primera vez que Pablo menciona el hecho de que él está en la cárcel. It's interesting that this is the first time Paul mentions that he was in prison. Durante los primeros 2 capítulos, Pablo no hace mención del asunto. And the first 2 chapters, he doesn't mention it. Pablo no quería despertar autocompasión en él. He didn't want people to feel sorry for him. Pablo no quería victimizarse por lo duro que le había tocado vivir. He didn't want it to be a victim. Pablo antes quería modelarle a la iglesia He wanted to be an example for the church, que es posible sufrir por causa de Cristo that it's possible to suffer because of Christ, y aún así servir a otros. and at the same time be able to serve other people. Hay un mundo de diferencia entre ser prisionero de Cristo o ser prisionero de las circunstancias. There is a world of a difference between being a prisoner of Christ and being a prisoner of your circumstances. Y Pablo tenía esto claro. And Paul knew this very well. Por eso, aún estando en la cárcel, él sabía que Cristo tenía un propósito con su vida. That's why even
when he was in prison, he knew that God had a purpose with his life. Dice en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 35, Daniel 4:35 says, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pablo no solamente sabía esto, Pablo lo estaba viviendo en carne propia. Paul not only knew this, but he lived it. ¿No es asombroso que un hombre que está solo en una cárcel no se esté quejando? Isn't it amazing that Paul was alone in prison and he wasn't complaining about his situation? ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses estado en el lugar de Pablo? What have you done? ¿Qué hubieses hecho tú si te hubiesen encarcelado y previamente te hubiesen golpeado simplemente por anunciar el evangelio a los gentiles? What would be your reaction if you were hit and in prison because you're talking about the Jews being saved, the Gentiles being saved? Pablo podía haber pensado, cuando salga de aquí de esta cárcel, me voy a vengar. He could have thought that he would get revenge once he got out of jail. Pablo podía haber dicho, esos judíos que me golpearon van a pagar uno a uno sus ofensas. He could have said, those Jews who beat me in the temple are going to pay me back. Pablo podía haber dicho, voy a hablar con los amigos que me ayudaron a matar a Esteban. Maybe he could have said, I'm going to talk to friends who helped me to kill Stephen. Y voy a enviarles para que ellos venguen el sufrimiento que me hicieron pasar. So they can get revenge for my suffering. Pablo podía haber pensado, hoy nace el cartel de los gentiles. He could have thought, today a new cartel is born. Pablo no estaba pensando en nada de esto, hermanos, es impresionante. He wasn't thinking about any of that. Si yo estuviera en el lugar de Pablo, probablemente estaría muy amargado. If I was in Paul's place, I would be very upset. Pero Pablo tenía su confianza en la providencia divina. But Paul had his faith in God's providence. Pablo era consciente de que Dios es soberano. He was aware that God is sovereign. Y Pablo sabía que aunque su situación fuese muy difícil e incómoda, en Cristo tenía un propósito mayor. And he knew that even if his situation was really hard and uncomfortable, he had a purpose in God. Hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza esa falsa idea de que todas las situaciones incómodas o difíciles vienen por causa de Satanás. We have to get rid of that false idea that all the uncomfortable situations that come into our lives are because of the devil. En ocasiones, Dios mismo nos hace pasar por el fuego de la prueba. Sometimes it's God himself who puts us through the fire. Porque es la única manera en que seremos moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Because it's the only way that we can be molded into the image of Christ. Romanos capítulo 8, verso 28, dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso estar en la cárcel. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En términos prácticos, hermanos, eso quiere decir que tu situación económica difícil no es producto del azar. In practical terms, Romans 8:28 means that your difficult financial situation is not a result of chance. La enfermedad con la que estás luchando no es producto del azar.
The sickness that you're going through is not because of chance. Las circunstancias de tu vida no son las que determinan quién tú eres. The situations in your life do not determine who you are. Tú no estás sufriendo porque tú seas más salado que el mar muerto. You're suffering not because you're saltier than the Dead Sea. Si Dios te puso en la situación en la que estás, es porque Él sabe que eso es exactamente lo que necesitas. God wanted to put you in this situation because He knows that this is what you need right now. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que ven tus ojos en medio de la aflicción? Let me ask you, what do your eyes see in the midst of affliction? Porque Pablo aquí no está viendo la cárcel donde estaba. Because Paul is not seeing the jail he was in. Pablo aquí no estaba viendo las circunstancias inhumanas en las que él se encontraba. He wasn't seeing the inhumane circumstances that he was going through. Pablo aquí está viendo a Cristo en medio de su aflicción. He was seeing Christ in the midst of his affliction. Vuelvo a preguntarte, ¿de quién eres prisionero? I'm going to ask you, whose prisoner are you? Pablo tenía claro que era prisionero de Cristo. He knew that he was a prisoner of Christ. Y nosotros debemos tener claro de que somos llamados a vivir como esclavos de Cristo. And we have to know that we are called to be slaves of Christ. Y ser esclavo de Cristo es vivir la verdadera libertad. And being a slave of Christ is living a true freedom. Jesús dijo que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Jesus said that who the Son sets free, it's free indeed. Mano, lo siguiente que vemos en nuestro texto base es que Pablo recibió revelación de Dios. The next thing we see in our base text is that Paul received revelation from God. La revelación que Pablo recibió no fue para creerse superior a los demás. But it wasn't to believe himself superior to others. Tampoco fue para que le dieran una ofrenda económica especial o un pacto. Or to receive an offering. La revelación que Pablo tuvo era para anunciar una verdad que la iglesia necesitaba. But that revelation was to announce a truth that was necessary for the church to hear. Efesios capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra revelación en el idioma original tiene que ver no con recibir algo nuevo. In Ephesians 3, verse 3 to 7, the word revelation in its root is not about receiving something new or fresh from God. No tiene que ver con recibir una palabra fresca de parte de Dios, como algunos han dicho. Revelación tiene que ver con quitar el velo. It refers to removing the veil. Quitar el velo para que podamos comprender su palabra. Removing the veil so we can understand His word. El misterio que muchos no habían visto. The mystery that many did not see. Que no les había sido revelado. That it was not revealed to them yet. Es que los gentiles tienen las mismas bendiciones espirituales que los judíos. Is that the Gentiles have the same spiritual blessings that the Jews.
Y aunque la Biblia habla muy claramente en Isaías y en otros profetas acerca de la salvación de las naciones, And while it's true that the Bible speaks about the salvation of the nations in the prophetic books, los judíos seguían pensando que ellos eran una clase privilegiada o una élite espiritual en el plan de Dios. the Jews still thought that they would be a kind of a spiritual elite. Por eso Dios le da esta revelación no solo al apóstol Pablo, And that's why God reveals this not only to Apostle Paul, dice el texto que a los apóstoles y a los profetas les fue revelado, it was also given to the apostles and the prophets. porque era necesario que la iglesia comprendiera Because it was necessary that the church would understand que en Cristo Jesús no hay acepción de personas. the Jesus Christ did not see people differently. Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 35, ahí vemos la manera como Dios le reveló esto al apóstol Pedro. In Acts 10, verse 34 to 35, we can see how this word was also revealed to Peter. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso incluye a los colombianos. Eso incluye también a los venezolanos. This includes Colombians and Venezuelans. Eso incluye a toda nación This includes every nation que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. that repents. Nótese que esa verdad o ese misterio que tanto Pablo como Pedro recibieron This truth or mystery that both Paul and Peter and other apostles received, y otros apóstoles y profetas era una verdad necesaria it y was, estaba en armonía con la palabra de Dios. it was necessary and it was aligned with God. Por eso, si alguien llega a tu casa diciendo que tiene una revelación de parte de Dios, So that's why if someone comes to your house saying that they have a revelation from God, debes preguntarle, dame el capítulo y el versículo. you should ask them, okay, tell me which chapter or which verse of the Bible. No existe revelación divina fuera de la palabra de Dios. There's no divine revelation outside of the Word of God. La revelación de Dios es cuando Él nos ayuda a comprender mejor su palabra. God's revelation is when He helps us to understand better His Word. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Let's read 2 Timothy 3:16 to 17. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que sea perfecto quiere decir que sea completo, que sea maduro. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene todo lo necesario para eso. In this verse, we can see that to be perfect means to be complete and mature, and the Word of God is enough for that. Y aquí podemos ver, hermanos, nuevamente el principio de la administración de esa gracia de Dios. We can see again the principle of administration of God's grace. Por la gracia de Dios le fue revelado a Pablo este misterio. Because of God's grace, this was revealed to Paul and El- Peter. Él recibe esta gracia y no se queda con eso solo para él. Él va y comparte con otros esa revelación. And he did not keep this to himself, but he was sharing it with other people. Y ese mismo principio debemos aplicarlo en nuestra vida. And that same principle we should apply to our lives. Por la gracia de Dios, todos aquí hemos recibido cosas. Because of God's grace, we have all received different things. Por la gracia de Dios, tienes un cuerpo físico.
Because of God's grace, you have a body. Por la gracia de Dios, tal vez has podido estudiar en un colegio o una universidad. Because of God's grace, you were able to study in a high school or a college. Por la gracia de Dios, tú has sido salvo. For God's grace, you have been saved. Ahora, ¿tú estás compartiendo con otros de lo que Dios te ha dado? Are you sharing with others what God has given to you? ¿Tú compartes el evangelio con quienes te rodean? Do you share the gospel with the people who are around you? ¿Tú compartes el conocimiento bíblico que Dios te revela en su palabra? ¿Lo compartes con otros? Do you share the biblical knowledge that God has revealed to you? ¿Tú compartes del tiempo que Dios te ha regalado? Do you share your time with ¿Tú other people? compartes de los dones y las habilidades que Él te ha dado para servir a los demás? Do you share your gifts and abilities with other people? De eso se trata, ser un buen administrador de la gracia de Dios. This is what being a good steward, Aunque en of God's ocasiones sea difícil. even if it's hard sometimes, Aunque en ocasiones termines en la cárcel. even if you end up in jail sometimes, Aunque en ocasiones seas golpeado como Pablo. even if you get hit like Paul. Estamos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios. We're being called to be good administrators of God's grace. Lo segundo que podemos aprender en la mañana de hoy es que la gracia de Dios puede usar aún al más vil pecador. The next thing that we can see is God's grace can even use the most vile sinner. Si tú piensas que eres muy pecador, If you think that you are the worst of sinners, si tú piensas que eres alguien que no merece el perdón de Dios, if you think that you don't deserve God's si tú forgiveness, piensas que tu pecado ha llegado a ser imperdonable, if you think that your sin is unforgiven, tú eres un buen candidato para ser usado por la gracia de Dios. you're a good candidate to be used by God's grace. Efesios capítulo 3, versículo 7 dice ahí, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra ministro en el idioma original es la palabra diácono o la palabra servidor. In Ephesians 3:7, the word minister in the original language is the word servant. Pablo se veía a sí mismo no como un superapóstol, He didn't saw himself as a super apostle, no como el que estaba más arriba en la escala espiritual, not as someone who was higher, sino más bien como un ministro o un servidor del Evangelio. but as a servant of the gospel. Y él enfatiza que no es por sus méritos, sino más bien por la gracia de Dios. And he was very clear that it wasn't by his merits, but by God's grace. Si no fuese por la operación de su poder, no habría ministerio a los gentiles. If it wasn't for God's powers, there would be no ministry to the Gentiles. Efesios 3 en el verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esta es una de las afirmaciones más fuertes del apóstol Pablo. In Ephesians 3:8-9, we can see one of the Algunos han llegado a decir que esta expresión era una exageración de Pablo. we can see one of the biggest affirmations of Paul, and some have said that this expression it was an exaggeration of Paul. Algunos han dicho que aquí Pablo está mostrando una falsa humildad. Or he's showing a false humility. Incluso algunos promotores de la psicología moderna han acusado a Pablo de que le falta autoestima. Some people that talk about modern psychology having accused him of having serious self-esteem problems.
Nótese que él está diciendo que es menos que el más pequeño de todos los santos. He's saying that he's less than the smallest of all the saints. Él no está diciendo que es el más pequeño de entre los apóstoles. He's not saying that he's the smallest of all the apostles. Él está diciendo que de todos los santos, él es menos que el más pequeño de todos. He's saying that of all saints, he's less than the smallest. Imagínense cómo estaba el corazón de Pablo al escribir esto. You can imagine how his heart was in that moment. Hermanos, esto que Pablo dice no es falsa humildad. This is what Paul says is not false humility. Esto que Pablo dice no es una exageración. It's not an exaggeration. Pablo ciertamente creía acerca de sí mismo que él era el más pequeño de todos los santos. He really thought he was the smallest of all saints. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Let's read 1 Timothy 1, verse 12 to 15. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, otra vez, de los cuales yo soy el primero. Pablo se veía a sí mismo como el primero de los pecadores. Paul saw himself as the first of the sinners. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en las iglesias One of the biggest problems we have in churches today es que hay muchos creyentes que carecen de humildad. is that many believers lack humility. Hay muchos que están ministrando y liderando dentro de las iglesias que no se ven a sí mismos como pequeños. Many who are serving in churches don't see themselves as less. Hay muchos que creen que merecen el ministerio. Many people think that they deserve the ministry. Hay muchos que creen que tienen las credenciales, los méritos para estar en una posición. Many people think that they have the credentials or the merits to be in a certain position. Y eso hace que muchos de estos hombres creen ministerios que giren en torno a ellos. And that makes the ministry revolves around them. Porque si ellos piensan que están en el ministerio por causa de su habilidad, Because if they think that they are in the ministry because of their own abilities, entonces todas las demás personas deberían servirles por causa de lo que ellos son. then all the other people have to serve them because of who they are. En cambio, si alguien sirve con un corazón como el de Pablo, But if someone is serving with a heart like Paul's, si alguien sirve entendiendo que es el más pequeño de todos los santos, if someone is serving, understanding that he is the smallest of all saints, el único que podrá llevarse la gloria en ese servicio es Dios, the only one who will take the glory is God. porque el servidor no merece la posición que tiene. Because the servant does not deserve his position. El servidor simplemente está administrando la gracia que le fue dada. The servant is only administering God's grace. En Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, podemos ver que este problema no es nuevo. We can see this in Matthew 7, verse 21 to 23. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pueden ver el contraste que hay entre estos falsos maestros y el apóstol Pablo? Can you see the contrast between these false prophets Mientras and the ellos Apostle Paul? confiaban en sus méritos o en sus dones, Well, they trusted in their ministerial merits. Pablo descansaba solo en la gracia de Dios. Paul rested only in the grace of God. Pablo sabía que si estaba ministrando a los gentiles no era porque él fuese bueno, Paul knew that if he was talking to the Gentiles, it wasn't because he was a good person. Pablo sabía que su posición la tenía solo por la gracia de Dios. He knew that his position, it was only because of God's grace. Déjame preguntarte honestamente, ¿cómo te ves tú respecto al ministerio? Let me ask you, how do you see yourself regarding the ministry? ¿Tú podrías decir honestamente que eres el más pequeño de todos los santos? Can you honestly say that you are the least of all the saints in your church? ¿Tú podrías decir que eres el más pequeño de todos los santos de esta iglesia? O tal vez tú crees que eres el mayor. Or perhaps you think you're the greatest. Tal vez en tu corazón tú crees que tú mereces una posición. You feel like you deserve a position. O tal vez piensas, bueno, no soy el más pequeño, pero tampoco soy el más grande, estoy en un término medio. Or do you think you're not the smallest or the greatest, but you're average? Pero lo que Pablo nos está enseñando aquí es que a pesar de su posición de apóstol, But what Paul's teaching us here is that, in despite of his position as an apostle, Pablo no tenía un concepto más elevado de sí. he didn't think more of himself. Hermanos, solo una comprensión humilde de nuestra pequeñez Only a humble understanding of our own smallness puede llevarnos a hacer el ministerio con genuino amor por Cristo. Can lead us to do ministry with genuine love, Y puede guardarnos de que el ministerio se convierta en un medio para autopromovernos. and it will not become a self-promotion ministry. Si tú piensas que mereces algo, If you feel like you deserve something, tienes que tener cuidado, you have to be careful, porque puede ser una raíz de orgullo que está creciendo en tu corazón. because it could be a root of pride in your heart. Lo único que los cristianos merecemos, honestamente, es el infierno. The only thing that we Christians deserve, honestly, is hell. Por eso, servir al Señor en una iglesia Because that's why serving God in a church es una gracia de Dios, es un privilegio y no debería ser una carga. is a privilege and not a burden. Efesios capítulo 3 en el versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo veía el ministerio como un privilegio, como una gracia que le había sido otorgada. Paul was seeing the ministry as a privilege, as grace that was given to him. Es triste, hermanos, que a veces no somos conscientes del privilegio que hay en anunciar el evangelio. It's sad that we don't see the privilege of sharing the gospel. Pablo veía el anunciar el evangelio a los gentiles como una gracia que Dios le había otorgado. Paul saw being able to share the gospel to Gentiles as a privilege, as God's grace. Pero a veces como iglesia nos hemos acostumbrado tanto a escuchar el evangelio But as a church, we're getting used to just listening to the gospel. que ya no estamos asombrados por él.
and we're not being amazed by it. Ya no estamos deseosos de ir y compartir ese mensaje con otros. We no longer wish to share with other people. Cuando como iglesia convocamos a unas misiones urbanas, When we call for missions here at church, generalmente no asisten muchos. not many people go. Y cada uno tendrá sus razones. Usted sabe si hay una razón válida por la cual usted no puede ir. And each one knows that you have a valid reason to not go. Si usted tiene una razón válida, no se preocupe, no estoy hablando acerca de usted. If you have a valid reason, don't worry. Pero si usted tiene la posibilidad de ir y prefiere no hacerlo por quedarse en su comodidad, But if you can go and you choose not to because you want to be comfortable, este pasaje debe sacudirlo. this verse has to move you. La vida del apóstol Pablo y su entendimiento de la gracia debe sacudirlo. Paul's life and his understanding of grace have to move you. Ver la vida entregada y sacrificial de Pablo debe movernos como iglesia, hermanos. Seeing his sacrificial life has to move us. No estamos llamados a una vida cómoda. We're not called to a comfortable life. No estamos llamados a vivir centrados en nuestras propias necesidades. We're not called to be centered in our own Si needs. alguien tenía tal vez una excusa perfecta para decir no voy a evangelizar, era Pablo. If someone had the perfect excuse to not go to share the gospel, that was Paul. Él estaba en la cárcel, He was in prison, pero aún así el corazón de Pablo ardía por los gentiles. but even there, he needed to share the gospel. El to corazón de Gentiles. Pablo sabía que él era deudor a un mundo que no conoce a Cristo. He knew that he was in debt to a world that didn't know about Christ. Y esa misma carga debería estar en nuestros corazones. That same debt should be in our hearts. Romanos capítulo 1, versículo 14, dice ahí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Déjame preguntarte honestamente, ¿tú te ves a ti mismo como un deudor? Do you see yourself that you're under obligation? ¿Sientes el peso en tu corazón por ir y predicar el evangelio? Do you feel that in your heart to go to share the gospel? ¿Sientes una carga por evangelizar a los perdidos? Do you feel a burden to share the gospel with the lost? Porque si no es así, tú debes cuestionar tu profesión de fe. If that's not the case, you should question. El Espíritu Yeah. Santo en ti debe moverte a hacer la gran comisión. The Holy Spirit should be moving you to do the Great Commission. El Espíritu Santo debe traer una convicción a tu vida de tal manera que entiendas la necesidad de ir y hacer discípulos. He should bring conviction to your lives so you can go and make disciples. Pablo tenía esa carga en su corazón y Paul al had mismo that tiempo burden nosotros deberíamos tenerla. in his heart, and we should have to. Hermanos, y es interesante que la terminología que ahora usa Pablo para hablar del Evangelio tiene que ver con riquezas. It's interesting that we can see that the message Paul was announcing was a message of wealth. En cierto sentido, podemos decir que el Evangelio que dice, ven a Cristo y hazte rico, sí es bíblico. In a sense, the gospel of come to Christ and become rich is actually biblical. Pero no serás rico en un sentido material y temporal. But not in a material and temporal sense. No serás rico para darle más que comer a los gusanos. But you won't be rich to give. Sino más bien serás rico en un sentido espiritual y eterno. Not in a material or temporal sense, but rather in a spiritual and eternal sense. Dice en Efesios 3:8 que le había dado la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
inescrutables, que no se pueden describir con palabras. En Cristo hay riqueza espiritual. In Christ we have a spiritual richness. Y también fuera de Cristo no hay riqueza. And outside of Christ there's no Fuera de richness. Cristo estás en bancarrota espiritual. Outside of Christ you are poor. No importa si tienes un patrimonio de $1 billón con B. It doesn't matter if you have a fortune of $1 billion. Si tú no tienes a Cristo, eres pobre. If you don't have Christ, you're poor. Eres pobre, miserable y desventurado. You're poor, miserable, and wretched. Ahora, si por el contrario tú eres una persona que tal vez sobrevive con menos del salario mínimo, If you are someone who survives on less than a minimum wage, si tú eres una persona que solo puede comer arroz con huevo todos los días, if you're someone who only eats rice and eggs pero all tú day, tienes a Cristo, but you have Christ, entonces tú eres dueño de una riqueza inescrutable. you are owner of an indescribable wealth. Tú tienes una riqueza mayor a la de Elon Musk. You are richer than Elon Musk. Y ese es el mensaje que como cristianos tenemos que anunciar. This is the message we are called to proclaim. Que en Cristo Jesús hay riquezas inescrutables para todo aquel que en Él cree. That we have richness in God. to Como decía nuestro everyone hermano who believes Ernesto al in Him. principio, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro llamado, hermanos. This is our calling. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 15 nos recuerda nuestra identidad como iglesia. Matthew 5:14-15 reminds us our identity as a church. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pregúntate, ¿estás siendo luz para este mundo de tinieblas? Ask yourself if you're being a light to this world of darkness. ¿Estás viviendo de tal manera que el mundo pueda ver que tienes una riqueza mayor que la riqueza material? Are you living in a way that you show to the world that you have a bigger richness than the material one? ¿Estás viviendo de tal manera que el mundo pueda darse cuenta de que en Cristo has sido bendecido con toda bendición espiritual? Are you living in a way that people can notice that you have spiritual blessings? ¿Estás viviendo de tal manera que tú puedas mostrar que estar en Cristo es mejor que estar con libertad? Are you living in a way that you show that being with Christ is better than being free? ¿O estás viviendo de tal manera que tú muestras que estar en la cárcel con Cristo es mejor que estar fuera de ella sin Él? Or are you living showing that being in jail with Christ is better than being outside without Him? Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso vea. That was Paul was trying to tell them. Que a pesar de que él se encontraba en una cárcel, Even though he was in a experimentando prison, sufrimientos injustos, a pesar de todo eso, Pablo tenía un propósito mayor. in spite of that, he had a bigger purpose. Y eso nos lleva al tercer y último punto, es que la gracia de Dios tiene un propósito para tu vida. And that's take us to the last part. God's grace has a purpose. La gracia de Dios tiene un propósito para tu vida. Efesios capítulo 3, en el versículo 10 vemos un para qué. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo sabía que la gracia de Dios tenía un propósito específico para su vida. In Ephesians 3, verse 10 to 13, we Dice can en el notice versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a la iglesia. we can see that God knew that God's grace had a purpose. O sea, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí vemos el cumplimiento de lo que estudiamos en el capítulo 2. Here we can see the fulfillment of what we saw in chapter 2. Efesios capítulo 2, en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y ahí vemos el primer para qué, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, segundo para qué, para que anduviésemos en ella. La gracia de Dios viene con un paquete de dos para qué. In Ephesians 2:8, El primero es para que no te gloríes. we can see that we have two purposes. The first one is that we don't give glory to ourselves, Para que no te creas el más grande de todos los cristianos. so we don't feel the biggest of the Christians. Para que al igual que el apóstol Pablo, tú puedas decir que eres el más pequeño de entre todos los santos. So just as Apostle Paul, we can say that we're the smallest of the saints. Y el segundo propósito tiene que ver con las buenas obras, para que andemos en ellas. And the second purpose is to do good works. En el caso de Pablo, ya vimos que Dios había trabajado mucho el tema de la humildad en él. Now, we can see that God helped Paul with his humility. Pablo no se gloriaba de su apostolado, no se creía superior a los demás. Paul didn't feel like he was better than other people because he was an apostle. Y ahora vemos en el versículo 10 que habla del propósito específico que él tenía en Dios. Now we can see the purpose that he had in God. Dice que el propósito era para que él diera a conocer la multiforme sabiduría de Dios. The purpose, it was to let other people know of the manifold Y miren lo wisdom interesante. of God. Dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo está ahora introduciéndonos a la realidad espiritual que hay dentro de la iglesia. And Paul is showing us the spiritual reality of the church. Nosotros no podemos ver a los principados y potestades en los lugares celestiales, pero ellos nos observan a nosotros. We can't see the angels of God, but they can see us. En Lucas capítulo 15, versículo 10, dice la palabra que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepienta. In Luke 15, verse 10, we can see that there is joy, the angels of God. Eso when a quiere sinner decir repents. que cada vez que el evangelio bíblico es predicado That y un means pecador se arrepiente genuinamente, that every time the gospel is shared and someone repents, los ángeles se gozan. the angels have joy. Imagínense eso. Imagine that. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 10 al 12 dice ahí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan
anhelan mirar los ángeles. Imagínense eso. Los ángeles están inquietos al ver lo que pasa en la iglesia. Cuando la multiforme sabiduría de Dios es predicada por medio de la iglesia, los principados y las potestades están inquietos. When the manifold Qué wisdom of curioso. God is shared by the church, the angels rejoice. Los ángeles que han contemplado la gloria de Dios desde miles de años atrás, The angels who have contemplated the glory of God for thousands of years están sorprendidos, are surprised, gozosos joyful, y anhelando ver lo que pasa con la iglesia. and are longing to see what happens with the church. Hermanos, la iglesia forma parte del plan de Dios. The church is part of God's plan. Dice en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, la iglesia no es el plan B de Dios, como algunos han dicho. The church is not God's plan B. La iglesia no es el plan B ante el fracaso de los judíos. The church is not a plan B. La iglesia forma parte del propósito eterno de Dios. The church is part of God's eternal purpose. Y saben, es triste porque hay muchas personas que se dedican solo a criticar la iglesia. There are many people who dedicate themselves only to criticize the church. Incluso muchas de las críticas que la iglesia recibe a veces son bien fundamentadas. And Tienen razón. many of those criticisms are well founded. La iglesia es imperfecta. The church is imperfect. La iglesia se equivoca en muchas áreas. La iglesia sigue teniendo muchas manchas y arrugas. Vamos a hablar más de eso en el capítulo 5. The church makes a lot of mistakes and has many stains and wrinkles. Y hay muchas cosas semejantes también que hacen que sea imperfecta. And there are a lot of things that make them imperfect. Pero la iglesia, a pesar de sus errores, a pesar de su necesidad de ser limpiada y santificada, la iglesia es el plan de Dios, hermanos. But in spite of all those mistakes, it's God's plans. El propósito eterno de Dios es que por medio de la iglesia sea anunciada la multiforme sabiduría de Dios. His purpose is that through the church we can announce God's love. Y si para Dios es tan importante la iglesia y tú dices amar a Dios, debes amar lo que Dios ama. And if the church is so important for God and you love God, you should also love the church. Pregúntate, ¿tú valoras la iglesia? When you pray for the church. ¿Tú amas la iglesia? Do you love the church? ¿Tú te preocupas por la iglesia? Do you worry about the church? O tal vez tú eres de los que daña a la iglesia. Or you are the ones who criticize the church? Tal vez hay personas aquí que no son creyentes y se han dedicado a criticar fuertemente a la iglesia. Maybe there's people here who criticize the church. Si ese es tu caso, déjame decirte que el autor del libro que estamos estudiando hoy If that's the case, let me tell you that the author of this book, él no solo criticaba a la iglesia, he not only criticized the church, él quería desaparecer la iglesia. he wanted to eliminate it. En el corazón de Saulo, él quería que la iglesia no existiera. He wanted the church to De hecho, él fue partícipe de varios asesinatos he participated in several para murders tratar de lograr ese objetivo. to eliminate the church. Pero sabes, ese hombre que odiaba tanto a la iglesia, But that man that hated the church so much, un día fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo. he was transformed by Jesus. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And Jesus said to him, "Why are you persecuting me?" Dios le mostró a Saulo que perseguir a la iglesia era perseguirlo a él. He showed him that persecuting the church, it was persecuting him. Tú puedes estar decepcionado de la iglesia.
And you can be upset at the church. Tú puedes estar decepcionado de algunas personas que te prometieron algo y tal vez no lo cumplieron. You could be disappointed at some people that promised you something and didn't do it. Pero eso no es una excusa para que tú te apartes de la iglesia. But that is not an excuse to La get away iglesia from tiene the errores. church. The La church has iglesia mistakes. está conformada por hipócritas. The church is made by hypocrites. Muchos han dicho, prefiero nunca ir a una iglesia porque está llena de hipócritas. Many people have said that they don't want to go to a church because it's full of hypocrites. Y a esas personas les contesto, ven, hay espacio para uno más. And to that people I say, we have space for one more. Tenemos que valorar la iglesia, We need to value the church. más allá de sus errores, más Even with allá its de aquellas mistakes. cosas que aún necesitamos cambiar. Even with the things that we need to change. Dios, en su propósito eterno, ha establecido la iglesia como el medio a través del cual muchos van a conocer el Evangelio. God in His purpose, He established the church as the way that many people will know about Him. Y la iglesia debe estar arraigada también profundamente en nuestro corazón. The church should be deep in our heart. La razón por la que Pablo casi muere en una paloterapia The reason why Paul wasn't killed, fue por amor a la iglesia, it was because of the church, fue por amor a los gentiles, because of fue the para que ellos recibieran la gracia que él había recibido. so that the Gentiles would receive God's grace. Y tengo que preguntarte también en esta mañana, ¿cuál es tu posición respecto a la iglesia? I have to ask you, what is your position? ¿Te estás with the involucrando church? activamente con la iglesia? ¿Estás participando de su propósito, de su misión? Are you participating with the church and the purpose? ¿Estás siendo un instrumento en las manos de Dios para que más personas conozcan el Evangelio? Are you being an instrument in God's hand so more people can know about Him? Como iglesia nos llamamos el faro porque queremos llevar la luz de Cristo. We are called Lighthouse because we want to share God's Pero light. para que podamos cumplir con ese propósito, necesitamos que tú te involucres. In order to fulfill that purpose, we need that you care. Necesitamos que seas parte de los que edifican a la iglesia, We need you to be part no de los que la destruyen, of the people who edify the church and not who destroy it. no de los que solo se dedican a criticarla. No, you don't be a part of the señalarla por people who sus faltas. criticize Him or to point at the church because of His mistakes. La gracia de Dios debe movernos God's grace should move us a ver la necesidad de edificarnos los unos a los otros, to see the need to edify la necesidad de ourselves, crecer juntos a la imagen de Cristo. the need to grow Y eso with one solo another. sucede en comunidad. And Eso that solo only happens sucede en el contexto de una in iglesia. a community, in a church. Hermanos, la gracia de Dios, In God's grace, la gracia de Dios debe ser administrada. God's grace should be administered. La gracia de Dios puede usar aún al más vil pecador. God's grace can use even the vows of sin. La sinners. gracia de Dios tiene un propósito específico para tu vida, God's grace has a perfect purpose for your life. pero sobre todo la gracia de Dios debe ser recibida en el corazón. But most important of all, God's grace has to be received in your heart. Hemos hablado mucho sobre la gracia de Dios, We have talked a lot about God's grace, pero si tú estás aquí hoy y reconoces que no has recibido esa gracia, but if you're here and you haven't received that grace, hoy Dios te está dando la oportunidad de que la recibas. today God's giving you the opportunity to receive it. En Hebreos capítulo 10 vemos una advertencia muy seria para aquellos que escuchan el mensaje de salvación.
In Hebrew 10, we can see Dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice ahí, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Todos los que estamos aquí hemos transgredido la ley de Moisés. Todos hemos mentido. all of us have lied. Todos hemos robado, sea cosas materiales o sea el tiempo de alguien más. All of us have stole something. Todos hemos deshonrado a nuestros padres. All of us have Si Dios nos disrespected our juzgara parents. por la ley de Moisés, todos estaríamos perdidos. If God judged you by Moses' law, we will be lost. Pero el libro de Hebreos nos está advirtiendo que hay algo mucho peor que transgredir la ley de Moisés. The Hebrews is giving us a warning that is something worse than not following the law of Moses. Y eso que es peor es pisotear la sangre de Cristo. And what is worse is to disrespect God's Es blood. tener por inmunda la sangre del pacto. Eso sucede cuando, escuchando el Evangelio, preferimos rechazarlo. That happens when even we hear about the gospel, we reject it. Cuando, escuchando al Espíritu de gracia, preferimos hacerle afrenta. When we see God's grace and we don't pay attention. Cuando preferimos rechazar las bendiciones espirituales que Cristo nos ofrece. When we want to reject God's spiritual blessings. Por eso, si tú estás aquí hoy y no has recibido la gracia de Dios, That's why if you're here today and you haven't received God's grace, es urgente que te arrepientas. it's urgent that you repent. No hay una necesidad mayor en tu vida que recibir a Cristo. There isn't a biggest need in your life than receiving Christ. Tú has pecado delante de Dios. You have sinned against God. El pecado te separa de un Dios santo, santo, santo. Sin separates you from a holy Y God. Cristo en la cruz hizo provisión para que tú puedas ser salvo. And Jesus on the cross gave you the opportunity to be saved. Para que tú puedas recibir esa riqueza inescrutable de la que habla Pablo. So you can have that richness. Pero si tú decides rechazar ese mensaje, But if you decide to reject it, si tú decides hacer afrenta al Espíritu de gracia del que hemos estado hablando, if you want to reject that si tú decides spirit seguir of viviendo grace, tu vida como a ti te parece, if you want to keep living your life as you want, si tú mueres en esa condición, if you die in that condition, créeme, vas a preferir no haber nacido. believe me, you would prefer not to be born. Vas a preferir nunca haber respirado. You would prefer Porque never la have breathed. condenación que hay para aquellos que rechazan este evangelio, para aquellos que rechazan este mensaje, Because the condemnation that comes with not receiving this message es algo horrible. is terrible. Pregúntate honestamente en esta mañana o en esta tarde. Ask Pregúntate, yourself, Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? God, why you brought me here? ¿Cuál es el propósito de escuchar a ese pastor negrito que habla mucho? What is the purpose of listening to that pastor? ¿Cuál es el propósito de estudiar a ese personaje Pablo What's the purpose of studying about o ese Paul libro de Efesios? and the Ephesians? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia llamada El Faro? Why did you bring me to this church? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? What do you want to show me? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi vida? What do I need to change in my life? Si tú te acercas hoy a Dios
con un corazón contrito y humillado, if you get close to God right now la Biblia dice que Él no te va a rechazar. with a repentant heart, He's not going to reject you. Jesús dijo que el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo hoy. Come to Christ today. Repent and believe the gospel. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y hoy puedes ser partícipe de estas bendiciones espirituales que Cristo te ofrece. And today you can have the spiritual blessings that God gives Pero you. no esperes más. But don't wait more. Hoy es el día de salvación. Today is the salvation day. No mañana, hoy. Not tomorrow. It's today. Ven a Cristo y experimenta la riqueza inescrutable que Él tiene para ti. Come to Christ and experiment His richness. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. God, we want to thank you for this word. Gracias por recordarnos que la gracia que nos salvó Thank you for reminding us that the grace that saved us es la misma gracia que nos mueve a vivir para ti. is the same grace that makes us to live like you want. Es la misma gracia que nos lleva a entender que somos administradores, It's the same grace that makes us understand that we should be administrators, que debemos usar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos para servirte a ti. that we should use our time and our gifts to serve you. Ayúdanos a aprender del apóstol Pablo Help us to learn about Apostle Paul, que sus pecados pasados no lo paralizaron, that his past sins did not paralyze him, que las circunstancias difíciles y hasta inhumanas por las que pasó no lo paralizaron. that the hard circumstances did not paralyze him. Por el contrario, Señor, tu gracia lo capacitó. But Tu your gracia grace permitió helped him. que él pudiese ser un instrumento en tus manos. Your grace helped him to be an instrument for you. Ayúdanos a recordar que la misma gracia que estuvo en el apóstol Pablo es la gracia que está en nosotros hoy. Help us to remember that the same grace that was in Paul is in us right now. Ayúdanos a vivir vidas que pongan en evidencia que nuestro mayor tesoro eres tú. Help us to live life that are an evidence that you are with us. Ayúdanos a no ir detrás de las riquezas temporales y efímeras de este mundo, Don't let us be chasing the richness of this world. ayúdanos más bien, Señor, a anhelar más de los tesoros espirituales que hay en ti. Help us to love the spiritual blessings that we can find in you. Ayúdanos a decir junto con el apóstol Pablo que todo lo que este mundo ofrece es basura, Let us say, just as Apostle Paul says, that everything in this world is trash comparado con las bendiciones que tú nos das. when we compare it to your blessings. Padre, que cada día de nuestras vidas podamos ser conscientes de tu gracia, Help us every day of our lives to be aware of your grace, que podamos ser conscientes de lo que esa gracia demanda hoy de nosotros, that we can be aware of the demands of that grace, y que podamos vivir siendo imitadores del apóstol Pablo, así como él te imitaba a ti. and we can imitate Apostle Paul like he imitated you. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Help us because we can't do it alone. Te necesitamos a ti para vivir en santidad. We need you to live in holiness. Te pedimos de tu gracia y de tu favor para poder aplicar este mensaje en nuestras vidas. We ask you for your grace and favor to be able to apply this word to our lives. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.